que es la fonoaudióloga jefa de fonoaudiología del Hospital Argerich, que va a presentar a su equipo, que presentan un caso de seguimiento que están haciendo. Gracias, Martín, pero ellos se van a presentar solos, yo no participé, armaron todo ellos solos, así que está la doctora Otzak, que va a hablar la parte clínica, Antonia Fariña la parte fonoaudiológica, y después cada uno en su disciplina va a hablar cada uno. Así que la que va a compartir pantalla es Antonia, así que si Karina la puede poner para compartir pantalla, y van a empezar a hablar cada uno en su disciplina. Yo no participé en nada, ellos hicieron todo. Muy bien. Bien, ¿ahí se ve bien? Genial, buenísimo. Bueno, yo soy Antonia Fariña, soy una de las fonoaudiólogas del Hospital Argerich. Hoy queremos presentarles un caso de una de las pacientes que actualmente está en la SARIP de nuestro hospital. Les doy una introducción de algunos datos puntuales como para que puedan enmarcar, y después igual cada una de las disciplinas va a ir explicando más varios detalles. La paciente que les queremos presentar es una paciente femenina de 61 años, de nacionalidad paraguaya, pero que vive en Argentina hace más de 30 años, sin obra social, que venía trabajando de modista hasta antes de la internación, que tiene 7 hermanos y 5 de ellos viven acá en Argentina. Después, bueno, Trabajo Social nos va a contar algunas cosas más. Ella entró... Tuvo que internarse por COVID, empezó con los síntomas el 3 de mayo, ingresó a la UTI de nuestro hospital el 12 de mayo, durante 27 días estuvo con intubación orotraqueal, en total de asistencia respiratoria mecánica fueron 65 días, después fue desvinculada y finalmente decanulada a principios de agosto, el 1 de agosto, y entró en la SARIP el 3 de agosto. No sé si está Andrea conectada para contar. Sí, estoy, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Andrea Otzak, yo soy de Clínica Médica del Hospital Argerich, y en estas 2 diapositivas, que las quise poner así, tal cual, para que vean el trabajo que representan los pacientes, les quiero contar un poco, en una primera parte, un resumen muy chiquito de lo que pasó en terapia intensiva. Esta paciente comienza con síntomas el 3 de mayo, sus síntomas fueron fiebre, tos y disnea, consultó al Hospital Pena, el hisopado fue positivo, la tomografía tenía infiltrado bilateral, inicia antibióticos y en ese momento hidroxicloroquina, la evolución es mala, se deriva a nuestra terapia intensiva con diagnóstico de distrés respiratorio. Finalmente es traqueostomizada el 9 de junio, como bien decían recién, desvinculada de ARM el 12 de julio, decanulada el 1 de agosto, por supuesto la paciente tiene hisopado de junio ya negativa, y durante la internación en terapia intensiva, no lo puse aquí, pero presentó neumonía por Pseudomonas aeruginosa y KPC, e infección urinaria por enterococo multisensible, y lo que caracterizó la salida de ARM es el mal despertar y un delirium hiperactivo de la paciente. Cuando la paciente ingresa el 3 de agosto a clínica médica, se hallaba hemodinámicamente estable, afebril, y el cuadro psiquiátrico era bastante florido, de difícil caracterización, se la encontraba agitada en la mayor parte de los momentos, aterrorizada. Pocas veces nosotros vimos un paciente con una mirada de terror tan importante ante el accionar de médicos, de enfermeras, de cualquiera que se acercaba. Realmente era muy difícil el manejo y con mucho miedo. Psiquiatría empezó a tener su intervención, inició con quetiapina, había venido con alprazolam, con solpidem, digamos, fue una rotación de medicación. La señora tenía alimentación enteral exclusiva por sonda enteral, sonda vesical y una escara sacra grado 2. El 6 del 8 empiezan los problemas, la paciente se pone febril, se descompensa hemodinámicamente, iniciamos tratamiento empírico con meropenem, con listin, fosfomicina, no requirió vasoactivos, hubo que rotar vías, digamos, todo un trabajo asociado al cuadro infeccioso.
A los 2 días empiezan los vómitos, con abdomen doloroso, no tenía características peritoneales, en la ecografía tenía esteatosis severa, con un lito en el bacinete, pero sin signos de inflamación aguda, con reposo digestivo el cuadro fue cediendo. El 11 de agosto, 3 días más tarde, 9 hipotensión arterial, se aísla enterococo en el urocultivo. El 14 de agosto se sugiere la posibilidad de que el cuadro psiquiátrico, que continuaba por supuesto, pudiera ser un síndrome catatónico como diagnóstico diferencial. En posteriores evaluaciones este síndrome se descarta. Persistentemente con hipocalemia severa, poliúrica, deterioro de la función renal. La verdad que el cuadro psiquiátrico era lo que conducía toda la, digamos, era lo más llamativo de la internación, pero el proceso infeccioso era algo prácticamente continuo. Incluso ya ahí, en este tipo de paciente, con esta complejidad, tomografías de cerebro para ver que no hubiera lesiones o algo que justificara el cuadro, en una señora que nosotros sabíamos que era una modista, con una vida habitual, que tenía su trabajo y que no tenía ninguna alteración psiquiátrica previa. En la tomografía lo único que se vio fue una hipodensidad leve en la zona de ambos caudados, que era simétrica, que no tenía una explicación muy clara, pero después de todo lo que había pasado en terapia intensiva y cuadros de hipotensión, la verdad que considerábamos que quizás había una explicación más relacionada a alguna isquemia en algún momento del devenir del cuadro en terapia. El 21 de agosto la paciente estaba febril, sin descompensación hemodinámica nuevamente, sin foco infeccioso evidente, se toman cultivos, se inician tratamientos empíricos, evolución hipotensa, y los esquemas cada vez eran más duros, digeciclina, micacina, meropenem, evoluciona persistentemente taquicárdica, con vómitos. Las dosis de digeciclina que se utilizan hoy por hoy son a veces hasta doble dosis, eso tiene vómito como efecto adverso. Dificultaba todo eso la alimentación enteral. Hacia fines de agosto los hemocultivos son positivos y hay una sepsis por KPC. El 26 de agosto otra vez el cuadro digestivo, múltiples cargas de potasio endovenosa. La paciente para fin de agosto se pone afebril, presenta una diarrea abundante, pensamos que tiene que ver probablemente con algún Clostridium difficile asociado, ponemos vancomicina oral, evoluciona con insuficiencia renal, finalmente mejora. Esta primera diapositiva es un desastre, pasamos a la segunda. Y en la segunda diapositiva, la fiebre persiste. La paciente ya no tiene un evidente foco al examen físico, los hemocultivos se vuelven a hacer. Todo esto es mucho trabajo, todo esto es trabajo de día, de noche, continuamente. Rotar vías, cambiar sondas, tomar cultivos. Y bueno, aparece otro bacilo negativo, aparece una cándida en la orina, un enterococo, se descubren esos rescates. El 8 de septiembre, fiebre nuevamente, sin descompensación. Ya empezamos a escatimar un poco los antibióticos y a empezar a pensar hacia dónde vamos, porque el uso de antibióticos era tremendo, en la mayor parte de las veces empírico, y alguna vez diagnosticábamos algo. Y bueno, finalmente el 9 de septiembre la paciente se vuelven a tomar cultivos y ya se empieza con una conducta un poco más expectante a la espera de encontrar algún rescate claramente. En el medio hay cambios, digamos, se disminuye la quetiapina, se agrega aloperidol, la paciente evoluciona somnolienta, se ajusta la medicación, se intenta retirar la sonda vesical, pero hace retenciones agudas de orina, se vuelve a resondar. Hay días para mediados de septiembre que estaba menos reactiva, con las órdenes era lenta, la respuesta para cualquiera que quisiera intervenir con ella. Ya esa cuestión aterrorizada que generalmente tenía los primeros días de la internación fue cediendo y se podía intervenir un poco mejor con ella. Y bueno, digamos, se mantuvo una conducta expectante con respecto a la fiebre, pero nos molestaba el cuadro psiquiátrico que no podíamos terminar de caracterizar, una fiebre o un registro subfebril que estaba persistente, incluso llegamos a hacer una punción lumbar, porque la duda era si no había algo que no estábamos diagnosticando. La punción lumbar era totalmente normal, se desestima y nos quedamos con un cuadro psiquiátrico que es más, si bien va a hablar salud mental, algo más parecido a un delirium que a un cuadro psiquiátrico de una configuración clara. El 20 de septiembre la paciente subfebril persistente, se la retira la vía central, nuevamente se toman cultivos, se le hace un ecocardiograma Doppler para ver que, si bien los cultivos eran negativos, ver que no hubiera ningún daño vascular infeccioso, básicamente.
se puede progresar un poco la alimentación enteral, comienza a haber una mejoría general después de la primavera, más colaboradora al examen físico, más colaboradora incluso con fonoaudiología, con kinesiología, siempre con una labilidad emocional, un discurso coherente que por momentos no lo es. Y finalmente, digamos, en una paciente difícil para nosotros, que somos todo el equipo que intervenimos, nos imaginábamos que era más difícil para el familiar de la paciente, decidimos hacer una visita con la familia. El área donde nosotros trabajamos es todo un área COVID, motivo por el cual la familia ingresa con asistencia, digamos, con todo el equipo de protección personal, también era toda una movida para la familia y era una movida para nosotros, y se hace la primera intervención de coordinar una visita para ver qué resultado tenía esa intervención de ponerla en contacto con la familia. Paralelamente, yo hablo de la parte clínica, ahora van a hablar todos los demás, pero fono, kinesio, salud mental, un montón de gente trabajando con ella, por eso la presentamos. Se hace esa primera visita familiar y es una visita bastante buena, que más adelante les van a contar. El 15 de octubre ya, digamos, estaba planeada la segunda cita con la familia, la paciente en una franca buena evolución, claramente mejor. Antes de la visita, fonoaudiología estaba trabajando y se detecta un cuadro de desconexión neurológica de algunos segundos. La paciente se pone sudorosa, el hemogluco estaba bien, no tuvo movimientos tónico-clónicos, no tuvo relajación de esfínteres, digamos, fue una cosa pasajera. Cuando llegamos a verla claramente, eso ya estaba con conexión nuevamente y no queda posictal, pero fue un evento nuevo, reciente, de ahora, de estos días, que estamos ahí esperando a ver cómo evoluciona. Y después, ese mismo día, tuvo su segunda visita con la familia, que fue, digamos, de buen ánimo dentro de todo, con menos la habilidad emocional que la primera, pero bueno, estamos en el proceso también de revinculación y de tratar de ver cómo podemos salir finalmente de la SARIP. Así que bueno, esa es, si bien es muy largo todo, pero también lo quise así, dejar largo, para que vean que, digamos, pasan cosas en el medio y que no es tan tranquila la SARIP. Así que bueno, sigan ustedes. Gracias, Andrea. Bueno, para contarles un poco lo que nosotros íbamos viendo desde fonoaudiología en toda esta evolución que nos fue contando Andrea, en cuanto a la disfagia y la difonía, queríamos hacer un poco la comparación entre lo que veíamos al principio y lo que vemos ahora, que bueno, todavía hay un montón para trabajar. Al principio lo que era muy llamativo era una apertura oral muy disminuida, también en el marco de todo esto que nos describió Andrea, una paciente con polineuropatía, con poca alerta, una atención muy lábil. Bueno, la base de lengua, los masseterinos muy hiperfuncionantes, era muy difícil trabajar con esa boca, mucho tono. La musculatura orolinguofacial muy hipofuncionante, una movilidad de amplitud muy limitada, incoordinada, no podía protruir la lengua. Los disparos de glúteos eran muy escasos, incluso la estimulación era muy difícil dentro de la boca porque tenía el reflejo nauseoso muy anteriorizado, muy exacerbado, más los vómitos, esto que nos contaba Andrea, que eran muy, muy frecuentes, que entonces la higiene oral era muy difícil, primero por todos estos reflejo nauseoso tan exacerbado, por la poca apertura oral, y por todos estos vómitos que dejaban restos, que la poca higiene que se lograba alcanzar enseguida, digamos, se contrarrestaba con esto. Entonces era muy, muy abundante la presencia de placas de diversos colores, placas blancas, costras negras, también no solo en la cavidad oral, sino que también venían de faringe, digamos, más posteriores, y que ella intentaba expulsar de alguna manera, pero era muy poca la movilidad que tenía, incluso muy poca la sensibilidad intraoral que tenía. En cuanto a la voz, lo que hacía, digamos, era una articulación casi áfona, que con eso se comunicaba, era más que nada una lectura labial, que encima, como su atención era tan lábil, era difícil usar métodos de comunicación alternativa, entonces nos manejábamos para comunicarnos con ella, sobre todo con esta articulación casi áfona que hacía. Un tiempo máximo fonatorio muy, muy corto, en la escala Rossetti predominaba sobre todo una esta astenia, una soplosidad muy, muy marcada,
Bueno, y después fuimos trabajando, ahora vamos a comentar un poco de algunas cosas que hicimos, y ahora, bueno, ya también acompañando toda su mejoría clínica, su apertura oral es mejor, todavía hay un tono bastante marcado en base de piso de la boca, en maceteros, pero aparecen disparos de glutorios que todavía son limitados, débiles, son escasos también, tiene una voz muy húmeda que no logra limpiar del todo con esos disparos, por eso es que todavía sigue con alimentación por vía alternativa, pero bueno, hay mucha mayor movilidad lingual, y la voz también mejoró, si bien todavía hay incoordinación fonorrespiratoria y es una voz muy agudizada, también relacionada con su posición laríngea alta, con toda la tensión perilaringia que tiene, pero logra un mayor tiempo máximo fonatorio, pero bueno, todavía ahí no es que tiene todos los parámetros perceptuales y bien. Pero bueno, estas son algunas fotos. No tenemos muchas fotos claramente de los pacientes de la SARIP porque bueno, es limitado el ingreso de celulares y eso para sacar, pero las fotos de la derecha son algunas fotos más recientes, de que ahí sí se ve una apertura oral más grande, esa lengua rosada era como un ideal hace un tiempo. Y bueno, en esto también nos ayudó a ella la vio la estomatóloga del hospital, nos recomendó hacer higiene oral con una solución de agua oxigenada, mitad agua oxigenada, mitad agua normal, o mitad agua oxigenada, mitad clorexidina. Entonces hicimos higiene oral con todo, cepillo, esponja, gasa, todo, estimulación con sabor, a veces estimulación no con frío para que pudiera tolerar más. Masajes con calor en piso de la boca, en maceteros, bueno, todos ejercicios para trabajar su coordinación fonorrespiratoria, la voz. Y en cuanto al lenguaje y la cognición, en un principio, como comentaba Andrea, era un discurso bastante más incoherente que ahora, aunque ahora hay cosas que a veces por ahí fuera de contexto, pero ya no tanto, tiene un lenguaje mucho más marcado, pero bueno, era muy frecuente ver un discurso incoherente, estaba orientada en persona, pero no en tiempo y en espacio, según el momento, perseveraciones, mucha labilidad emocional que persiste hoy en día, la labilidad emocional, pero hoy en día sí logra orientarse en espacio, en persona, en tiempo, puede comprender órdenes complejas de 3 comandos, tiene las series automáticas conservadas, logra denominar objetos, imágenes, respetar un tópico cuando, digamos, se le da cierto marco, leer en voz alta, logra lectura en voz alta, comprender órdenes leídas, bueno, y para la escritura logra la escritura de su nombre, pero todavía hay varias dificultades que también tienen que ver con la polineuropatía y las secuelas en la movilidad, en la motricidad manual. Para estimular el tema de la orientación fue muy útil un apoyo que quedara permanente en su habitación, lectoescrito y visual, y además también la continua referencia a cosas del exterior. Ya tiene una ventana desde la que se ve bastante cosas de afuera, entonces bueno, las referencias al clima, a las estaciones, al cambio de estación, bueno, también la estimulación con canciones para trabajar memoria, trabajar la comunicación a partir de canciones, tiene como una tendencia a lo musical muy marcada bueno, que nos sirvió mucho para también trabajar con ella. Y bueno, después el trabajo de lo que es comunicación, lenguaje, acorde a su nivel que fue cambiando a lo largo de este tiempo, tareas de síntesis, de análisis. Eso. Bueno, digo yo, Anto. Sí, Lali. Bueno, mi nombre es Laura Ferreira, yo soy nutricionista del Hospital Argerich y también estoy en este caso encargada de la SARIP, pero también formo parte del equipo interdisciplinario de disfagia, donde trabajamos muy en conjunto con este tipo de pacientes. La próxima. ¿Me la corres vos, Anto? ¿O? Sí, es que ahí corrí, pero...
¿Pasó solo una o fueron varias? Sí, no, ahí estamos bien. Bueno, cuando conocimos a la paciente, ya que si bien habíamos sido referenciados de ella por nuestros colegas que están en la terapia y que la venían manejando, bueno, en nuestra evaluación nutricional recibimos una paciente adelgazada, muy frágil, con una pérdida de peso que consideramos significativa, aunque no la pudimos constatar, ya que el no tener acceso a los familiares, el no poder comunicarnos con ella y a su vez no poder en ese mismo momento pesarla, porque no se podía parar, y bueno, era muy difícil el abordaje. No sabíamos en realidad dónde estábamos parados respecto a su peso, si notoriamente estaba adelgazada, una sarcopenia marcada, una pérdida de masa muscular significativa, y con todo esto nosotros la diagnosticamos según la valoración global subjetiva como una valoración C, estamos hablando de una malnutrición grave, y dentro de las cosas que consideramos para diagnosticarla de este modo, no solo tuvimos en cuenta la pérdida de peso, sino bueno, la imposibilidad de su ingesta, o sea que había cambiado marcadamente su forma de alimentarse, la caquexia que imponía su patología, la pérdida de masa grasa, la pérdida de tejido adiposo, el deterioro de su funcionalidad. Bueno, todo esto nos llevó a establecer este diagnóstico. Y a partir de esto y con este diagnóstico nos propusimos llegar a los siguientes requerimientos nutricionales, proponiendo como peso estimado 50 kilos, porque repito, es un peso que no pudimos constatar, y una talla estimada de 1,58 m, 1,60 m aproximadamente. Con estos valores, la meta a la cual queríamos llegar era entre 1.500 y 1.750 calorías día, y un requerimiento proteico de 75 gramos de proteínas día, es decir, proponernos un aporte hipercalórico e hiperproteico. Nosotros veníamos, en la Proximanto, veníamos con un historial de cobertura con ella dificultoso, con grandes dificultades para lograr cubrir sus requerimientos. De todas maneras, sabíamos que la indicación tenía la vía oral contraindicada, por supuesto, y por todas las evaluaciones y por lo que Anto referenció, pero su capacidad digesta absortiva conservada, con lo cual la indicación era una sonda nasogástrica para alimentarla, la colocación de la sonda con la cual ella venía de la terapia, y esta era la vía exclusiva que íbamos a utilizar para alimentarla. La forma de administración, por supuesto que era continua, no hacía sentido fraccionarla en bolos, ni mucho menos, utilizando por supuesto una bomba de infusión. El aporte continuo nos aseguraba distribuir el volumen en las 24 horas del día, tratando de aportar la menor cantidad de volumen posible por sus intolerancias digestivas. Hoy en día estamos cubriendo requerimiento con ella, estamos aportando 1.500 calorías, y esto es lo máximo a lo cual hemos podido llegar, por esto que les contamos que fue muy difícil lograr cubrir sus requerimientos. Hoy estamos contentos y satisfechos porque estamos en esas 1.500 calorías y 75 gramos de proteína día, pero tuvimos grandes dificultades para lograrlo. Cada vez que tratábamos de aumentar un poco el volumen de su alimentación, o los vómitos o las diarreas nos impedían la continuidad. Hoy la estrategia que estamos utilizando es usar un tipo de fórmula polimérica, es decir, completa, pero con densidad calórica alta, es decir, que aportamos en poco volumen, en 1.000 mililitros, las 1.500 calorías que ella necesita, con una dieta con un alimento listo para colgar, para evitar todo tipo de contaminación en la manipulación y en la elaboración del alimento, y que entonces en poco volumen lograr esa infusión continua a más o menos 45 mililitros hora y lograr cubrir sus requerimientos. A diario vamos monitoreando su tolerancia digestiva, para esto nos es súper útil las referencias tanto de los clínicos en sus pases, la fono, kinesio, todos los que están en contacto más estrecho con ella, y la enfermería, que es nuestros ojos en la sala, teniendo en cuenta que nosotros no hacemos ingreso diario a la habitación de la paciente, sino que tratamos de hacerlo con frecuencia de 2-3 veces en la semana, y bueno, entonces nuestro seguimiento es ese,
constatar la tolerancia, si se está aportando, administrando lo que nosotros prescribimos, si todas esas 1500 calorías que creemos o sea, que enviamos, efectivamente la paciente las recibe, y semanalmente monitoreo de su evaluación clínica y de laboratorio. En cuanto a la evolución de la paciente, hoy estamos parados con una paciente distinta, con una evolución mucho más favorable. En cuanto a la tolerancia de su alimentación, estamos hace ya por lo menos 15 días sin necesidad de tocar el volumen administrado y con la franca administración de las calorías requeridas, y con una gran mejoría en su funcionalidad. Los kinesiólogos han logrado hasta... Tenemos un video ahí feliz donde logran pararla, por supuesto que no la hemos podido pesar porque no logra mantenerse en pie sola, pero bueno, todo esto nos va indicando que vamos por el buen camino. Como les contaba, las principales complicaciones que hemos tenido con ella respecto a la alimentación es la no tolerancia en la progresión, y por lo tanto sabemos que estuvimos durante varios días, semanas, con aportes que no llegaban a cubrir lo que ella requería. Inicialmente fueron los vómitos, luego fueron las diarreas, pero bueno, hoy estamos en una situación un poco más estable, ojalá que esto continúe. Sabemos que falta un montón, estamos recién en los inicios de su rehabilitación, esperando en algún momento poder empezar la transición de la vía enteral a la vía oral, que por ahora no es el momento, no está en condiciones, pero bueno, a eso apuntamos, ya sea que lo hagamos nosotros, o bueno, en donde le toque estar en su rehabilitación, a eso hay que apuntar, ¿no? A tratar de desvincularla de la sonda de alimentación. Así que bueno, eso es un poco desde lo nutricional lo que les puedo contar. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Mi nombre es Cecilia, soy de Servicio Social y junto con mi compañera Débora Lema estamos en la SARIP. La próxima, por favor. Bueno, les voy contando mientras. Es una paciente que nosotros conocemos desde la terapia intensiva. El motivo de interconsulta en su inicio fue porque no se encontraba a la red familiar, no había números de teléfonos en donde se podía hacer el parte, cuando ella fue derivada del Hospital Pena, hasta que pudimos dar con algunos familiares. De su red familiar, sabemos que ella tiene 5 hermanos acá viviendo en Buenos Aires, son oriundos de Paraguay. En Paraguay hay una familia extensa de 2 hermanos más, junto con otros familiares. Sus papás fallecieron, hace 2 años su mamá, y su papá recientemente hace 3 meses, cuestión que ella no sabe esta noticia, porque bueno, se dio justo en el periodo de la internación, entonces no se le informaron los hermanos. En relación a lo que es lo socioeconómico, como ya nombraron, ella es modista de alta costura, y estaba organizando sus papeles para realizar el proceso de jubilación cuando cumpliera la edad. Cumplió en agosto, así que mucho no se pudo hacer porque justamente estaba internada, y bueno, no, la pandemia tampoco favoreció. Es una familia de clase media-baja, no tienen mayores dificultades en relación a lo que es las necesidades de alimentación, de vivienda, y sus hermanos, que es la red familiar de sostén que tiene acá en Buenos Aires, todos trabajan en el mercado informal, son comerciantes o trabajan en el área doméstica. La próxima. Son de Paraguay, mantienen cierta unión familiar, tienen ciertos usos y costumbres en relación a la transmisión de la información. La religión es un recurso válido para ellos, que les permite transitar algunas cuestiones de la paciente y su estado de salud. Con respecto a la dimensión de cuidado, siempre fue una familia muy predispuesta para esto. El modelo de cuidado es un modelo familiarista, en donde hay una preponderancia de el género, o sea, del rol femenino en relación al cuidado, un cuidado intrafamiliar. Con respecto a la dimensión física, nosotros no pudimos trabajar mucho con la paciente,
porque no podíamos sostener las entrevistas, pero sí trabajamos con la familia, y bueno, hay como una contraposición entre la imagen de la hermana activa, independiente, autónoma, y se empezaron a esbozar los primeros temores en relación a la discapacidad que podría llegar a presentar. La próxima. Recortamos esto, ¿no? La necesidad de acompañamiento psicosocial y la organización del cuidado de la paciente. En relación al COVID, un eje de intervenciones fue como la disrupción del COVID en la familia y en la paciente. ¿Por qué? Porque mientras que ella se encontraba internada, 2 de sus hermanos también estuvieron internados en otros sanatorios y mismo en el hospital. Por ende, había cierta cuestión de riesgo de vida que no solamente le impactaba a ella, sino a los demás miembros familiares. Y en correlación a lo que decía Andrea, posterior a la última visita que tuvieron los familiares en la SARIP, un poco se recuperó esto, ¿no? Del temor que hay con respecto a las secuelas, más que nada de tipo cognitiva. Ahí traje algunos traspasos de la última entrevista, en donde la hermana expresaba esto, ¿no? Que le afectaría si su hermana no pudiera quedar bien de la cabeza, es su mayor preocupación. La próxima. En relación a la organización del trabajo, estuvimos atados igual que todas las disciplinas a las intercurrencias, en general de su estado de salud. No pudimos plantear estrategias concretas de egreso, porque bueno, estaba todo el cuadro muy difuso. Tuvimos que fortalecer el rol de la comunicación por intermedio del equipo de la SARIP, de las distintas disciplinas, y en relación al eje de acto de cuidado o el acto de cuidar, la familia siempre se fue predispuesta para que ella pueda tener una externación en el domicilio de alguno de los hermanos. Sin embargo, se tuvo que reproblematizar esto porque dado su grado de dependencia y de cuidado, ellos no cuentan con una estructura que les permita llevar a cabo esto en el domicilio, porque trabajan, tienen distintos horarios, no pueden poner a alguien que pueda estar cuidándola las 24 horas. Así que un poco lo que se evaluó en el último momento por el equipo de la SARIP fue esto, ¿no? Pensar que quizás lo más oportuno es la derivación de ella a un instituto de rehabilitación, para que continúe el proceso allí, y bueno, estamos ahora parados en este momento. Un poco para cerrar, traje esa frase que dice que todas las disciplinas somos operadores de cuidado, rescatando quizás un poco la labor cotidiana que estamos teniendo en su situación con la familia durante estos meses. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Martín Fortunato, yo soy médico psiquiatra del Hospital Argerich. Nuestro trabajo, el de los psiquiatras en la SARIP, se realiza o se aporta a partir del equipo de interconsulta del Servicio de Salud Mental. Bueno, vamos a la siguiente. Esquemáticamente podríamos dividir la intervención de psiquiatría o de salud mental en 2 tiempos, como venimos viendo con el resto de las compañeras que han planteado 2 tiempos. Solo a manera esquemática. En un primer momento primaban los síntomas que para nosotros constituyen las urgencias psiquiátricas, que requieren un abordaje inmediato. En este caso hablamos de síndrome confusional con hiperactividad y en los episodios de excitación psicomotriz. Entonces, de inicio, recordando que la paciente fue decanulada el 1 de agosto y pasa al SARIP el 3 de agosto, el día 4, o sea, el otro día del pase a SARIP, ya se inicia la interconsulta con salud mental, debido a que la paciente presentaba ansiedad y temor ante procedimientos médicos, acompañado de inquietud psicomotriz. Llega a sala de clínica médica con medicación quetiapina 75 miligramos día, alprazolam 0,5 miligramos día y zolpidem 10 miligramos día. Y además se encontraba con contención mecánica. Lo que se objetiva como examen psíquico en esas primeras entrevistas con la paciente, o evaluación, mejor dicho, porque no era posible hacer una entrevista larga,
era que la paciente se encontraba vigil, estaba desorientada en espacio y en tiempo, pero mantenía su orientación en persona. Clásicamente nosotros sabemos que de mayor a mayor gravedad se empieza la desorientación en tiempo, luego en espacio y posterior en persona. La paciente presentaba una hipofonía muy marcada que hacía muy dificultosa la entrevista, poder sostenerla, y además presentaba fluctuaciones en la prosexia, en su estado de ánimo, y el discurso por momentos se tornaba incoherente, además de presentar episodios de agitación psicomotriz. Por este motivo, nosotros interpretamos el cuadro como un síndrome confusional agudo, hiperactivo, que se inicia posterior a la decanulación, y obtenemos a partir de datos de familiares que la paciente, como mencionaba anteriormente, presentaba autonomía para las actividades de la vida diaria, tenía un desempeño laboral bueno, acorde, y no presentaba antecedentes ni personales ni familiares de patología por salud mental. Esta es una clave que para nosotros es muy importante siempre. Sobre todo teniendo en cuenta que es una paciente de 61 años, y el desarrollo de patología mental, bueno, depende cuál, uno no espera que sea tan avanzada la edad para presentarlo, ¿sí? Salvo excepción. La primera intervención entonces, ante este cuadro de síndrome confusional agudo, hiperactivo, fue la suspensión gradual de zolpidem, por lo cual la paciente queda con 75 miligramos de quetiapina y alprazolam 0,5 miligramos, que tampoco es una benzodiazepina más correcta para el confusional, pero una vez iniciado, como ya venía con benzodiazepina, no se puede retirar abruptamente porque puede empeorarlo. La paciente, con esta maniobra de disminución de zolpidem, evoluciona sin episodios de excitación psicomotriz, pero presenta y persiste una hipertimia displacentera, persiste esta angustia, esta ansiedad y esta fase de temor que mencionaron anteriormente. El discurso es muy perseverante y empiezan a aparecer quejas somáticas, generalmente más referido a lo ginecológico, que no se pueden descartar que sean cinetopatías o interpretaciones delirantes. Se pide una interconsulta con ginecología que hace la evaluación correspondiente y persiste la hipofonía. Hasta ese momento se ajusta el plan de quetiapina a 100 miligramos día, de 75 a 100 miligramos, y persiste sin episodios de excitación. Yo lo que voy haciendo es una comparación de lo que hicieron, o lo que mencionaron clínicamente los clínicos previamente, para que veamos el correlato con lo que va sucediendo con la paciente. Estos episodios de excitación psicomotriz vuelven a aparecer cuando se reactivan cuadros de hipotensión arterial y una infección del tracto urinario, que empieza a ser medicada con linezolid. Ahí la paciente evoluciona rápidamente a presentar vómitos persistentes, taquicardia, disautonomía, una hipocalemia marcada, persiste la hipofonía, y se empieza a observar un temblor distal en 4 miembros con iteraciones. Y dentro de este discurso incoherente sí se puede empezar a evidenciar una ideación delirante más de tinte de perjuicio. Este temor está acompañado por esa ideación delirante. Entonces volvemos a tener síntomas de urgencia psiquiátrica, porque el primer cuadro a descartar es un síndrome serotoninérgico por el uso de linezolid, como así también podría ser un síndrome catatónico, o bien podría seguir siendo un síndrome confusional agudo con síntomas psicóticos. Con el transcurso de los días, la paciente evoluciona favorablemente de la disautonomía, mejora la disautonomía, pero continúan los múltiples procesos infecciosos y los vómitos persistentes. Por este motivo se realiza un cambio de medicación de quetiapina a haloperidol para mejorar el reflejo nauseoso, lo cual funciona favorablemente, por supuesto, en colaboración con el trabajo del resto de las disciplinas. Lo que sí persiste en todo este tiempo es la labilidad afectiva, o un afecto pseudovulvar, también le podríamos decir, que es desmedido, que aparece momentáneamente y se va rápidamente, que no persiste a lo largo del día, y que de inicio no había un factor claro desencadenante. ¿Sí? Y la paciente con el uso de haloperidol evoluciona, además de con lo que dije anteriormente, sin episodio de excitación psicomotriz, pero con signos de rigidez muscular. Y no se objetivan cambios en el nivel de alerta. En un segundo tiempo, que sería el cuadro actual, vemos que la paciente evoluciona sin delirium, evoluciona sin episodio de excitación psicomotriz, coincide con el retiro de antibióticos, con el retiro de la quetiapina, porque queda ya con el haloperidol, y mejora la colaboración con los procedimientos médicos, es más permeable a las revisaciones, a la interacción con los médicos y demás. Pero persiste la fase de temor y la labilidad afectiva. Entonces se decide el inicio de titulación gradual de un IRS, en este caso se comenzó con escitalopram,
debido a que la paciente tiene múltiples medicaciones y para evitar ciertas interacciones, y la rotación de benzodiazepina, de alprazolam por clonazepam, por la duración de acción, por lo más protectivo que es, etc. Lo que vemos en este último tiempo es que la paciente mejora claramente su orientación, está orientada en espacio y en tiempo siempre con apoyo, persiste la fase de temor y la labilidad afectiva, está en un estado permanente de hiperalerta, que es un poco la mirada que refería esta hermana, que le daba cierto temor o resquemor, y el curso se vuelve un tanto más coherente, y puede seguir idea directriz, aunque hay ideas de tinte paranoide que están mal sistematizadas, pero no condicionan actualmente su conducta. ¿Qué limitantes encontramos actualmente? La indicación fue a principios de octubre del MIRS, se inicia alrededor del 12 de octubre finalmente, y las limitantes que tenemos con los antidepresivos es la latencia de acción, el tiempo de latencia de acción, que varía entre 4 a 6 semanas. Aún así, hay cierta mejora en esta semana, de la evaluación que yo hice el lunes, hay cierta mejora de esa labilidad, pero está presente todavía. El objetivo es poder corregir la labilidad afectiva porque interfiere en el proceso de rehabilitación, claramente. Poder también optimizar las dosis de benzodiazepina para manejar estos episodios de angustia en esos momentos, hasta que el antidepresivo haga el efecto correspondiente. Y las impresiones diagnósticas que podemos manejar es que sea una secuela posterior al paso por UTI, y a esto se corresponde el afecto pseudovulvar. De hecho, hay una lesión que no está claro si tiene un correlato o no con este afecto pseudovulvar en los ganglios de la base, y el afecto pseudovulvar siempre tiene alterado alguno de los circuitos del movimiento. Y lo que también podemos evidenciar son síntomas de trastorno por estrés postraumático, que es muy típico también del pasaje por UTI, del síndrome post-UTI. Como lo vemos en este estado de hipervigilancia, en la evasión, en la evitación, lo que no presenta la paciente son flashbacks ni rememoraciones de hechos del pasado traídos a la actualidad. Insisto, el discurso por momentos se vuelve muy incoherente, también es difícil poder hacer una valoración semana tras semana y que sea coherente eso. Pero en ese punto es en el que estamos ahora. Nos encontramos en un punto también donde hemos dado un tiempo a la paciente, hemos establecido estos dos tiempos que menciono, un periodo de urgencia psiquiátrica y un periodo más de estabilidad de la urgencia, pero que nos permite abordar lo que sería la timia de la paciente. Y estamos pensando en poder introducir la presencia de psicología para acompañar esta mejora de la paciente. Los dejo en compañía ahora de la coordinadora del dispositivo de atención de familias de pacientes COVID, la licenciada Gamaldi. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Martín. Yo coordino el dispositivo de atención de familiares de pacientes COVID, que es un dispositivo que armamos desde el Servicio de Salud Mental, junto con el doctor Gómez. En medio de la pandemia, nosotros hacemos seguimientos de los familiares de los pacientes con COVID desde que ingresan en el hospital, durante la internación, y también, en el caso de que el paciente fallezca, hacemos atención de la familia. Si el paciente evoluciona, también hacemos seguimiento poshospitalario para la revinculación del paciente con su familia. En este caso, cuando la paciente ingresa a UTI, ya comentaron cómo llega al hospital y cómo se obtuvieron los datos de la familia. Empezamos a mantener entrevistas con el hermano menor, que era quien recibía el parte médico y pasaba la información al resto de la familia, y lo que evaluamos es que había una preocupación ligada obviamente al estado clínico de su hermana, y ante esto, lo que aparecía era como una dificultad en la elaboración de esta información, defensas fóbicas, evitación ante algunos llamados del equipo médico, ¿no? Se propuso una visita de la familia cuando la paciente estaba en UTI, el hermano apareció con conductas evitativas, con mucho temor también al contagio, ingresar al hospital, a veces no recibían los llamados. Se intervino abriendo un tiempo de espera, ¿no? Porque en un primer momento, aparecía muy marcada angustia en torno a la urgencia, a la gravedad clínica de la paciente y lo que parecía, ¿no? La proximidad de
de la muerte. Se trabajó abriendo ese tiempo de espera, y también junto con el equipo médico decidimos poder ir marcando algunas modulaciones de ese tiempo, de los llamados, de realizar un llamado donde no se insistía. Había días que la familia atendía, había días que no, ellos tenían teléfonos de contacto para comunicarse, y se decidió esto, ¿no? Como una conducta expectante por un tiempo, donde lo que aparecían eran estas conductas más de evitación. Y sí, como decía la compañera de trabajo social, una familia donde aparecía también el apoyo intrafamiliar y el recurso a la religión. Pero bueno, esta imposibilidad de ir elaborando la situación, de que aparezca algo subjetivo en torno a la relación con la hermana, es un dato a tener en cuenta. Después, digamos, retomamos el contacto. Hoy por hoy están recibiendo entrevistas y atención semanal con la licenciada Mule, que estaba llegando por un tema personal. Se retoma el contacto y el trabajo con la familia, y ahí sí, digamos, lo que aparece es más, bueno, los temores en relación a las secuelas, ¿no? La preocupación por las secuelas que pueda tener esta hermana, que ubicaban, como decían antes, como muy activa, muy independiente. Empezó a historizarse un poco más el vínculo entre ellos, qué cosas compartían. También lo que apareciera, bueno, repetirnos exactamente la información médica que habían recibido, entonces, bueno, poder devolver qué es lo que habían preguntado, qué dudas tenían, que puedan tomar un rol más activo en eso, y acompañarlos en lo que fue, como contaba la doctora Sark, en lo que fue la primera visita a la paciente en la SARIP. Ahí, digamos, se abrió unos días en los que los psiquiatras que trabajan con la paciente trabajaron esto con ella, proponiéndoselo, armando esa escena de visita, y la licenciada Mule con la familia en relación a los temores y expectativas de ese encuentro, que fue muy grato para ambos. Y que permitió abrir, ¿no? Esto, ¿no? Como la singularidad de la relación, del vínculo, de qué cosas comparten, de los temores, poder, bueno, pensar en qué es lo que necesita la hermana ahora. Se le ha dicho que, digamos, la indicación es un centro de rehabilitación, cómo acompañar desde ahí, pero empieza a haber algo más particularizado. En un primer momento, bueno, los mecanismos fóbicos hacían que esa elaboración psíquica no estuviese presente. Nos parece que esto es un dato, bueno, que algo de esto también aparece en la paciente en este punto que comentaba el doctor Fortunato, de intervenciones necesarias para elaborar estas reminiscencias traumáticas que ella evoca. Seguimos trabajando en ese punto ahora. Gracias. Muy bien, muchas gracias por contar su experiencia. Disculpen que se ha hecho tan tarde, tan largo. Ya vamos ajustando y vamos aprendiendo para las próximas. Les pido disculpas a todos. Estuvo para mí muy buenas las presentaciones, tanto del Hospital Argerich como la del doctor Zambrano. La experiencia de cada uno que nos enriquece a todos. Si alguien le quiere hacer preguntas al doctor Zambrano, empezamos por él y después vamos a preguntas para el Argerich. ¿Les parece?